Actualmente tengo 15 años y lo que voy a contar ocurrió hace unos 7 u 8 años. Los recuerdos son borrosos, pero lo que viví me marcó profundamente. Estaba en casa de mi amiga Lupita y en cierto momento me dijo en voz baja: «Ven, vamos a mi cuarto, pero no hagas ruido». Caminamos despacio hacia la puerta de su habitación. Me miró seria y susurró: «Mira, es un duende». Me asomé con cautela y ahí estaba, pero no era como los que uno imagina. No era diminuto ni simpático. Era del tamaño de un niño de unos 6 años y estaba de pie, observando fijamente a la hermana menor de Lupita, quien dormía profundamente en su cama. Ambas nos asustamos tanto que corrimos a buscar a nuestras madres. La mía no me creyó. Dijo que todo era producto de mi imaginación, pero la madre de Lupita, con una expresión grave, la contradijo. Aseguró que en su casa sí habitaban duendes y que ya habían tenido experiencias antes. Desde ese día, dejé de ir a la casa de Lupita. Me dio demasiado miedo. Puede parecer una historia fantasiosa, pero hay muchísimas personas que aseguran haber tenido encuentros con estas criaturas pequeñas. Algunos los llaman aluxes, otros chaneques, y para muchos simplemente son duendes. Lo cierto es que muchos relatos no son graciosos ni infantiles. Hay historias verdaderamente oscuras y perturbadoras. Por ejemplo, en mi país hay una creencia muy antigua. Si vas solo por un maizal y escuchas un silbido, jamás debes seguirlo. Mi abuelo cuenta que uno de sus hermanos desapareció cuando era niño tras seguir un silbido en el campo. Lo encontraron 3 días después, muerto, recostado bajo un árbol, con la boca llena de tierra. Desde entonces nadie se atreve a caminar por esos caminos al mediodía, cuando los silbidos suenan más claros. A ese ser le llaman el Yas Yateré, una especie de duende que atrae niños hacia su muerte. Yo también tuve una experiencia extraña a los 14 años. Esa noche me quedé en casa de mi abuela. Eran casi la 1 de la mañana y yo veía mi serie favorita en la sala. Estaba sola. Todos dormían en el piso de arriba. De pronto, escuché un chirrido en el patio trasero. Era el trampolín viejo que mi tío había armado días antes. Lo reconocí al instante porque hacía un ruido muy fuerte cada vez que alguien brincaba en él. Pensé que tal vez alguna de mis primas se había despertado para jugar, pero luego recordé que no podía ser. Era demasiado tarde. Nadie había bajado las escaleras ni abierto la puerta. Sentí un miedo frío que me paralizó. Apagué la televisión y subí corriendo las escaleras. Desperté a mis primas y les conté lo que escuché. Se asomaron por la ventana, pero no vieron nada. El trampolín ya no se movía. Al día siguiente, mi madre no me creyó, pero mi abuela, en cambio, me dijo que probablemente había sido un duende. Según ella, hay criaturas que merodean por las casas buscando columpios, árboles o cualquier objeto con el que puedan jugar. Desde entonces, nunca me quedo sola en esa casa de noche. También hay una historia que es muy conocida en mi colonia. Sucedió hace unos 20 años cuando una joven pareja tuvo una bebé. Su cuna estaba en la misma habitación que ellos, pero a veces encontraban a la niña fuera de su cama, en sitios extraños de la casa, en el comedor, en el suelo de la sala, incluso una vez en la entrada principal. Por más que intentaban estar alertas, nunca escuchaban nada. Decidieron dormir con la bebé entre ellos, pero ni eso funcionó. Seguía apareciendo en otros lugares, hasta que un día desapareció por completo. La buscaron por todos lados. La policía se involucró, pero jamás la encontraron. La madre decía entre llantos que se la habían llevado los duendes. La pareja terminó separándose y hasta el día de hoy, esa casa está vacía. Los niños la conocen como
La casa de los duendes. Yo también viví algo muy extraño cuando tenía 3 o 4 años. Esa noche, mi madre y yo dormimos en la habitación de mi tía. A eso de las 2 de la madrugada, empecé a escuchar pasos del otro lado de la puerta que daba al patio. Se abrió lentamente, pero no entró nadie conocido. Me senté en la cama y vi algo pequeño, como una figura diminuta, que cruzó rápido hasta el ropero y abrió un cajón. Le dije, «Abuelita», pero supe en el fondo que no podía ser ella. La criatura me miró y luego salió corriendo por donde había entrado. Cerró la puerta tras de sí. No sentí miedo en ese momento, solo confusión. Hoy me pregunto si fue un sueño o si realmente vi a un duende. Hay más historias. Una vecina una vez contó que su bebé apareció jugando en el suelo, bajo la cama, sin que nadie lo hubiera bajado de la cama. La casa tenía antecedentes. A su cuñado le había pasado lo mismo de bebé. En casa de una prima, en Ciudad de México, la gente asegura ver una pequeña figura que ronda por los techos. Ella jura ver unas diminutas sombras colgando desde el techo, como si fueran pies. Una vez, me quedé despierta hasta tarde. Al ir al baño, vi una figura de unos 30 centímetros junto al barandal. Creí que era una pila de toallas, pero una hora después confirmé que no había nada. Desde entonces, ya no me burlo de esas historias. Cuando era niña, mi hermano y yo casi seguimos a un vecinito extraño en casa de mis abuelos, en Chiapas. Nos dijo que vivía detrás de la casa, pero cuando fuimos a avisar a nuestro papá, el niño ya no estaba. Nuestro abuelo nos dijo que se trataba de un chaneque y que probablemente quería perdernos o hacernos daño. Detrás de esa casa solo hay un barranco y un río, donde se han perdido muchos niños. Una vez mi hermana estaba cuidando a su bebé en el patio. Estaba bien asegurada en su carriola, pero bastaron unos segundos para que, al volver de la cocina, encontrara a la bebé tendida en el suelo, sin que pudiera haberse caído sola. Su suegra le dijo tranquilamente que probablemente fue un duende travieso. Esa respuesta la dejó más inquieta que tranquila. Mi abuela soñó, o al menos eso pensó, que unos seres diminutos, como muñequitos, trataban de acercarse a ella mientras susurraban que no podían hacerlo. Ella tenía un rosario y un crucifijo cerca, y cree que eso la protegía. Años después, la abuela de mi esposa contó un sueño casi idéntico. Quizás no todo lo que hemos contado sean duendes, al menos no los que imaginamos de cuentos irlandeses. Pero en muchas casas, pueblos y familias, estas criaturas tienen nombres, historias y advertencias. Y a veces, la línea entre mito y realidad es mucho más delgada de lo que creemos. Tenía 11 años cuando sucedió. Hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo hablar de eso. Es de esas cosas que, si las contás en voz alta, parece que pierden el poco sentido que ya tenían. Pero lo que vi, lo que sentí, eso no se me ha ido nunca. Era verano, y mis padres me mandaron a pasar las vacaciones al rancho de mi tía Dolores, en San Luis Potosí. Siempre me ha gustado ese lugar. Los mezquites, el calor seco, el olor a tierra, las vacas pastando. Pero ese año algo se sentía raro. El rancho estaba más callado de lo normal. Hasta los perros parecían nerviosos. Mi tía decía que eran mis nervios, que las ciudades nos embrutecen el juicio y que el campo solo estaba tranquilo como debía ser. Yo no sabía cómo explicárselo, pero había algo en el ambiente, como si alguien o algo nos estuviera observando desde algún lugar oculto. Todo empezó la tercera noche. Yo me quedé dormido en la hamaca del porche. Eran como las 2 de la mañana, cuando me despertó un ruido.
Pensé que era uno de los gatos de la casa, pero al abrir los ojos, vi algo moviéndose entre los arbustos. No era un gato. Era pequeño, sí, pero no como un animal. Medía como medio metro, tal vez un poco más. Caminaba erguido, pero encorvado. Tenía brazos largos y piernas cortas, y aunque estaba cubierto por la oscuridad, lo poco que alcancé a ver era su piel, oscura, arrugada, como la corteza de un árbol seco. Lo más aterrador era su cabeza, desproporcionadamente grande, con orejas puntiagudas y ojos negros, muy negros. Lo vi solo unos segundos, pero fue suficiente. Me quedé helado. El ser se detuvo, se giró lentamente y me miró. Fue una mirada larga, directa, y luego desapareció entre los arbustos. Corrí al interior de la casa como alma que lleva el diablo. No pude dormir más esa noche. A la mañana siguiente le conté a mi tía. Ella dejó de pelar papas y me miró con una seriedad que no le había visto nunca. «No lo mires», me dijo, sin preguntar detalles. «Si lo vuelves a ver, no lo mires, ni le hables, ni lo sigas. Haz como si no está». Después de eso me prohibió salir de noche. Cerró todas las puertas y ventanas y colocó un puñadito de sal en cada esquina de la casa. Yo pensé que estaba exagerando, hasta la siguiente vez que lo vi. Fue la noche del miércoles. No podía dormir, así que me levanté al baño. Mientras pasaba por el pasillo, escuché ruidos en el patio. Algo arrastrándose. Me asomé por la ventana y lo vi de nuevo. Estaba de pie junto al mezquite grande, justo donde antes había un pozo ya clausurado. Estaba escarbando la tierra, con una especie de palo. Pero no estaba solo. Esta vez, había otros dos. Uno era más pequeño, el otro mucho más robusto, casi del tamaño de un niño de 8 o 9 años. Todos con la misma piel reseca, las orejas puntiagudas y esos malditos ojos negros. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Algo en mi cuerpo no me dejaba moverme, como si una fuerza me obligara a quedarme allí, paralizado, hasta que uno de ellos levantó la cabeza y me vio. No hizo ningún ruido, pero los otros dos también se detuvieron y giraron la cabeza hacia mí. No sé si lo imaginé, pero sentí que sonreían. No una sonrisa amable. Number era una sonrisa vacía, burlona, sin alma. Me eché hacia atrás tropezando y corrí al cuarto de mi tía gritando. Ella se levantó de inmediato, rezando, mientras sacaba una pequeña cruz de un cajón. «No debiste mirarlos», me repetía una y otra vez. Esa noche, dormimos todos en el mismo cuarto, con veladoras encendidas. Al día siguiente mi tía me contó algo que me marcó. Me dijo que esos seres no eran duendes, como los pintan en las caricaturas. Dijo que eran los pequeños de la tierra, que viven bajo raíces viejas, dentro de cuevas o en pozos olvidados, que aparecen cuando el lugar se queda en silencio mucho tiempo, cuando no hay niños, ni risas, ni perros, y que si uno les presta atención, si los ve o los escucha, empiezan a encariñarse contigo, que te visitan, te susurran, te invitan, y si los sigues, me dijo con la voz quebrada, ya no regresas igual, si es que regresas. No volví a verlos, pero todas las noches siguientes, escuchaba cómo algo rascaba la tierra detrás del mezquite, como si siguieran escarbando, como si me esperaran. No he vuelto al rancho desde entonces, y si cierro los ojos, aún puedo ver sus siluetas deformes bajo la luna. Puedo sentir sus ojos en mí, esperando, llamándome. Mi nombre es Manuel Cruz. En 2003 acepté un trabajo de velador en un rancho cañero, cerca de Tlacotalpan, Veracruz. Un terreno extenso, rodeado de cañaverales densos y caminos de tierra que se pierden entre la maleza.
Me pagaban por quedarme en una caseta durante las noches, vigilar el área y reportar cualquier cosa inusual. Desde el primer día me advirtieron: no vayas al cañaveral después de las 9, y si escuchas risas de niños, no salgas. Pensé que era una broma o una historia de miedo para asustar al nuevo. Me reí. El capataz, un hombre moreno y serio: no, aquí no jugamos con eso, muchacho. Si escuchas que algo corre entre las cañas, te metes a la caseta y no respondes. Nunca respondas. El primer mes fue tranquilo. Mosquitos, calor y de vez en cuando algún mapache cruzando los senderos. Pero todo cambió una noche de luna nueva. Eran las 2:30 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Estaba sentado en la caseta, fumando, cuando escuché lo que pensé que era una risa suave, aguda, como la de un niño escondido. Me asomé. Nada. Pero el sonido volvió, esta vez más cerca, y no era una sola risa. Eran varias, 3, tal vez 5, y todas venían del cañaveral. Me puse de pie y apunté con la linterna. Las cañas estaban quietas, pero de pronto algo se movió entre ellas. Rápido, bajo, como si fueran animales pequeños, pero con la velocidad de un ser humano. Tragué saliva. Entonces lo escuché. Una voz infantil que decía mi nombre. Manuel. Suave. Burlona. Como si cantara. No sé por qué, pero me paralicé. Algo en ese tono me heló los huesos. No era un niño. Esa cosa me conocía. Corrí a la caseta, cerré con llave y apagué la luz. Las risas duraron hasta el amanecer. Le conté al capataz y solo me dijo: ya te vieron. Aguanta el mes y vete. No vuelvas. Le pregunté qué eran. Me miró con una mezcla de pena y resignación. Duendes, pero no de los cuentos. Son antiguos. No les gusta que los veas. Y si te nombran, ya no te van a soltar. Esa noche preparé mis cosas. Iba a renunciar, pero antes de poder salir me quedé dormido en la silla, por el cansancio acumulado. Al despertar, era de noche, y lo supe al instante. Algo estaba mal. Todo estaba demasiado quieto. Ni grillos, ni viento. Nada. Hasta que sentí los pasos sobre el techo. Pasos pequeños, rápidos, como los de un niño corriendo descalzo. No me moví. Solo recé en voz baja. Fue entonces que escuché que alguien, desde fuera, comenzó a imitar mi voz. Manuel, ven, estoy aquí afuera. ¿No me oyes? Sal, por favor. Era mi voz, pero con algo extraño, como si la imitaran sin entender bien cómo suena un humano. Me tapé los oídos. Lloré. Fue lo único que pude hacer. Cuando salió el sol había huellas pequeñas en el lodo, decenas de paisadas descalzas, rodeando la caseta. Algunas tenían uñas largas, curvadas hacia arriba. Me fui esa misma mañana, pero nunca me dejaron del todo. Cada cierto tiempo, cuando estoy solo en casa, escucho esos pasos, risas que vienen del jardín, y a veces al despertar encuentro tierra bajo mis pies, como si hubiese caminado dormido, o como si alguien, algo, hubiese entrado y me hubiese llevado por un momento. Dicen que los duendes se llevan lo que aman, otros que castigan a los que los miran. Yo digo que hay cosas viejas en la tierra, cosas que nos observan desde las sombras del campo, de las cañas, de los cerros, y cuando saben tu nombre, te lo arrancan. No sé cuánto tiempo me quede. No mucho, creo. Cada noche se acercan más, y ya no se esconden. Pero necesito contar esto, aunque no me crean, aunque digan que estoy loco. Mi nombre ya no importa. Solo recuerden esta historia si algún día escuchan risas en el bosque. Hace unos años, después de que mi madre falleciera, decidí irme a vivir a la casa que nos dejó mi abuela, en un pueblito llamado San Jerónimo, Totoltepec. Un lugar pequeño, rodeado de pinos altos y niebla perpetua.
ideal para aislarme, para escribir, o eso creía. Los primeros días fueron tranquilos. Frío, silencio y el canto de los pájaros al amanecer. Pero al caer la noche, todo se transformaba. El bosque se volvía otro. Había un punto exacto, entre las 2 y 3 de la madrugada, en que los árboles parecían respirar. La primera señal fue el silbido. Una noche, mientras escribía en la sala, escuché un silbido suave, casi juguetón, desde afuera. Pensé que era el viento. Pero al minuto exacto, volvió. Mismo tono, misma melodía, como una burla. Apagué la luz y me asomé por la ventana. El bosque estaba oscuro, pero entre los troncos alcancé a ver movimiento. Algo pequeño, muy rápido, que se escondía al ser iluminado. No era un animal. Lo sentí. A la mañana siguiente encontré pequeñas huellas en el barro frente a mi puerta. Descalzas. Pero no eran de niños. Eran demasiado delgadas, con dedos torcidos y garras. Intenté ignorarlo. Pensé que estaba sugestionado, que mi mente jugaba conmigo. Pero cada noche era peor. Las cosas comenzaron a moverse en la casa. Cosas pequeñas. Cucharas, lápices, pedazos de papel. A veces los encontraba en rincones donde jamás los habría dejado, o los veía girar lentamente sobre el suelo, como si alguien los empujara con un dedo invisible. Una noche me despertó una risa aguda, traviesa, a medio metro de mi oído. Encendí la lámpara y no había nadie. Pero al mirar bajo la cama vi algo. Un rostro. Pequeño. Ojos completamente negros. Sonreía con dientes diminutos y afilados. Desapareció de inmediato, arrastrándose hacia la oscuridad con una velocidad antinatural. Salí, corriendo. Dormí, en el auto esa noche. Cuando conté lo que vi a Don Chuy, un viejo vecino del pueblo, no se rió. Solo me dijo: «Los duendes no molestan porque sí. Si ya los viste, ya te marcaron. Les gusta jugar. Y los juegos, para ellos, nunca se acaban». Le pregunté qué podía hacer. «No los nombres. No los busques. Y si te llaman, no respondas. Porque si respondes, ya no eres tú». Pero cometí el error. Una noche, en medio de una pesadilla, escuché mi nombre. Héctor. La voz era idéntica a la de mi madre, llena de ternura. Me levanté sin pensar, aún medio dormido, y salí de la casa. El bosque estaba completamente en silencio. Niebla espesa. Frente a mí, vi una silueta pequeña, encorvada, como un niño con la cabeza muy grande. «Mamá», murmuré. La cosa volteó y me sonrió. No era mi madre. Corrí de vuelta a la casa. Desde entonces ya no duermo más de 2 horas. Se sientan en el techo. Caminan por dentro de las paredes. Se ríen. Me llaman por mi nombre. Imitan voces. A veces, mi propia voz. Los espejos se han empezado a empañar con formas. Manos diminutas. Caras largas y retorcidas. Y lo peor fue lo de ayer. Encontré un papel en mi escritorio. No lo escribí yo. Era una nota, con mi letra, que decía: «Queremos jugar. Solo falta uno más. Tú». Hoy desperté con barro en los pies. No recuerdo haber salido. Mis ojos me arden. Mis pensamientos ya no son míos. Creo que pronto dejaré de ser yo. Ellos no solo juegan. Ellos te vacían, te imitan, te reemplazan, uno por uno. Si estás leyendo esto y vives cerca del bosque, si escuchas risas pequeñas, no mires, no sigas, no hables. Y sobre todo, no respondas cuando digan tu nombre. Nunca he creído en las supersticiones, o al menos no creía, hasta ese campamento. Yo era maestro de secundaria en una escuela pública de Hidalgo. Ese año, el director decidió organizar un campamento de 3 días en una reserva natural cerca del Cerro El Águila. El lugar era hermoso, cabañas rústicas, un lago pequeño, y todo rodeado por un bosque denso y antiguo.
ideal para los chicos. Fuimos 3 maestros con 20 alumnos. La primera noche todo marchó bien. Fogata, historias, bromas. Pero, desde la segunda noche algo cambió. Uno de los niños, Roberto, comenzó a actuar extraño. Lo encontramos caminando solo, a las 3 de la madrugada, cerca del bosque. Decía que escuchaba risas. Risas pequeñas, como de niños. Le preguntamos si soñaba o si alguien lo había despertado, pero solo decía: ellos juegan, me llaman desde los árboles. Pensamos que era una pesadilla. Lo llevamos a dormir, pero en la mañana siguiente, Roberto ya no estaba. Lo buscamos durante horas. Caminamos por senderos, gritamos su nombre, pedimos ayuda al personal del campamento. Nadie lo había visto salir. Lo más extraño fue lo que encontramos. Sus huellas iban hacia el bosque, y de pronto, simplemente desaparecían, como si lo hubieran levantado del suelo, y al lado de sus huellas, vimos otras, pequeñas, desnudas, en grupos, con dedos largos y extraños. No eran de un animal, y no eran humanas. Llamamos a la policía. Nos dijeron que era común que chicos se perdieran en esos cerros, que era fácil desorientarse, pero no se llevaron los rastros, no los tocaron, ni los miraron demasiado. Esa noche, nadie durmió. Uno de los alumnos, Sandra, comenzó a llorar a las 2 de la mañana. Decía que alguien la tocaba desde debajo de la cama. Cuando encendimos la lámpara, vimos algo salir corriendo hacia el baño. Era pequeño, muy veloz, como una sombra baja. Fuimos a revisar. La puerta del baño estaba cerrada. Desde dentro se oía un chillido, como si algo se riera con la garganta llena de agua. Y luego escuchamos a Roberto. Su voz decía: ya estoy bien, profe. Ya puedo jugar con ellos. Uno de los maestros, Arturo, quiso entrar a la fuerza. Golpeó la puerta, gritó. Cuando por fin logró abrir, el baño estaba vacío, pero en el espejo había algo escrito, con un dedo sucio. 1 más. Faltan 5. A la mañana siguiente Arturo no quiso hablar. Se encerró en su cabaña y solo repetía: no miren a los árboles, no les respondan. Ya no comía, temblaba. La última noche, se fue caminando solo hacia el bosque con una linterna. Nunca volvió. Llamamos a los padres, cancelamos el campamento. Nos fuimos esa misma tarde. Hoy, han pasado 5 años desde entonces. Hace 2 semanas, una carta llegó a mi buzón. No tenía remitente. Al abrirla, reconocí la letra. Era la de Roberto. Decía: gracias por llevarnos. Ellos ya tienen sus nombres. Tú serás el último. Anoche, mi perro no paraba de ladrar hacia el patio. Hoy en la mañana encontré barro en la sala, y huellas pequeñas en el pasillo, y esta noche me han empezado a llamar por mi nombre, desde el jardín, con voces de niños. Pero yo sé que no son niños. Cuando era niño solía pasar los veranos en el rancho de mis abuelos, en un pueblo apartado de Veracruz. La casa era antigua, rodeada de monte, y lo único que destacaba a unos metros de la cerca trasera era un pozo seco, cubierto con una vieja tapa de madera y óxido. Mis abuelos siempre me dijeron que no me acercara. Ahí no hay agua, decía mi abuelo. Solo hay cosas que no deben salir. Yo pensaba que era una historia para asustarme, hasta el verano de mis 13 años. Ese fue el año en que empecé a escuchar los susurros. Comenzaban al atardecer. Apenas el sol tocaba el horizonte, una voz aguda y rápida, como la de un niño con fiebre, comenzaba a llamarme por mi nombre. Efraín, Efraín. Pensé que era mi imaginación, pero cuando los susurros siguieron durante varias noches, me armé de valor y fui al pozo con una linterna. La tapa estaba rota, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Me acerqué con cuidado, alumbrando el interior. No vi fondo,
Solo oscuridad, pero los susurros eran más claros. «Tenemos frío. ¿Nos puedes ayudar?» No sabía qué hacer. Corrí de regreso. Le conté a mi abuela, pero se enojó. Me mandó a dormir sin cenar y dijo que si volvía a acercarme al pozo, me regresaría a casa. Esa noche, soñé con unos pequeños hombres desnudos, con la piel verdosa y la cara arrugada. Me rodeaban mientras dormía. No hablaban, solo reían. Una risa chiquita y mojada, como si tuvieran agua en la boca. Al despertar, encontré barro en el suelo de la recámara y uñas diminutas arañando la madera del marco de la ventana. Al día siguiente un borrego apareció muerto cerca del pozo. Le faltaban los ojos y la lengua. Mi abuelo se puso pálido. No dijo nada, solo fue por un costal de sal, lo arrojó dentro del pozo y lo cubrió con cruces hechas de varas secas. Esa noche lo escuché rezar. Lloraba. Dijo: «Se están soltando otra vez». Yo no aguanté. Esa misma noche, volví. No podía evitarlo. Los susurros eran más fuertes. Ahora ya no rogaban, ordenaban: «Baja, bájate con nosotros, ven a jugar». Me acerqué tanto al borde que casi resbalé. Sentí un tirón en el tobillo, como una mano pequeña, fría y viscosa. Grité, corrí, pero cuando llegué a la casa, nadie me creía. Hasta que vimos a mi primo Jesús, que había llegado un día antes. Estaba parado en la oscuridad, mirando hacia el monte. Le hablábamos y no respondía. Solo sonreía. «Los escucho», dijo. «Son muchos, y quieren salir». Esa fue la última noche que pasé en el rancho. Mis abuelos me enviaron de vuelta con mis padres. No volví a saber de Jesús. Dijeron que se perdió en el monte. Nadie lo encontró. Con los años intenté olvidar todo, hasta que la semana pasada, en plena ciudad, frente a la puerta de mi departamento, encontré una tapa de madera podrida, y abajo de ella, un hoyo profundo, negro, y desde adentro, los susurros volvieron. «Efraín, abre más pozos. Necesitamos más salidas. No he dormido en 3 noches, porque ahora los escucho dentro de las paredes, y cada noche están más cerca».